El Ministerio de Educación emitió un acuerdo ministerial con el que se regulará la disposición del plástico de un solo uso en las instituciones educativas del país. La idea es reducir el uso de los envases de este material entre los estudiantes y además estimular el correcto manejo para el reciclaje. En las instituciones educativas del país la idea es reducir la utilización de los plásticos de un solo uso, los sorbetes por ejemplo. En algunos casos tarda centenares de años o nunca se degrada. Es que es común que los estudiantes consuman alimentos que en su mayoría se distribuyen en envases plásticos. Tarrinas plásticas, incluyendo tapas, vajilla, cubiertos plásticos, bolsas plásticas no biodegradables, las botellas plásticas. Por eso el Ministerio de Educación lanza esta campaña nacional, Aliméntate Bien, Recicla Bien, que tiene el apoyo de 2 empresas privadas para la recolección y buen manejo de envases plásticos y Tetra Pak. Poner en aquellos recipientes que desde el día de hoy se van a poner en este colegio y que van a ser reutilizados, que van a ser reciclados en bien de nuestro planeta. Hay que primero vender el sorbete, aplastarla y botar en el basurero que es. Esto como parte de una normativa ministerial de obligatorio e inmediato cumplimiento en las instituciones de educación. Hemos emitido esta norma que creo que va a ser de gran utilidad para el sistema educativo y para el país en general. Hay que reciclar para que la naturaleza no se destruya. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Se apresta la discusión sobre una ordenanza metropolitana para disminuir el uso, la utilización de plásticos de un solo uso en el Distrito Metropolitano de Quito. Verónica Arias Cabanilla, secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano, se encuentra aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice esta disposición que próximamente será discutida? Buenos días, Eduardo. Sí, efectivamente, esta disposición ha sido un proyecto de ordenanza que ha enviado la Alcaldía de Quito al Consejo para que se analice la propuesta de disminución paulatina de plásticos de un solo uso y la prohibición expresa e inmediata sobre todo lo que son sorbetes y revolventes plásticos. ¿Por qué son estos dos diferentes temas? Porque los sorbetes y revolventes de plástico se los puede prohibir inmediatamente sin generar mayor problema, mientras que la disminución paulatina en diferentes años prevé que la ciudadanía se vaya acostumbrando, se vaya generando un hábito y adicionalmente la empresa privada también se vaya preparando para que para el 2022 ya el Distrito Metropolitano de Quito pueda tener ya una restricción en el tema de uso de plásticos de un solo uso. Una restricción significa una prohibición total. Una prohibición, exceptuando aquellas fundas y aquellos plásticos que sean 100% biodegradables, certificados y calificados por un laboratorio acreditado. Esto sería al 2022. Al 2022, exactamente. Entonces, estamos hablando que aquellos envases, todo lo que sean cubiertos de plástico, todo lo que son tarrinas, todo lo que son fundas de acarreo, estas serían prohibidas de forma, como menciono, paulatina hasta el 2022, que haya ya una prohibición expresa en todo lo que es el Distrito Metropolitano. ¿Esta ordenanza es una réplica de la ordenanza que ya adoptó la ciudad de Guayaquil o tiene alguna innovación? Tiene varias innovaciones. Hay incentivos, por ejemplo, que aquellas fábricas que están localizadas acá en el Distrito Metropolitano podrían ser exentas de ciertos impuestos como incentivos para que se quede acá. La otra innovación es que ciertamente estamos hablando de biodegradables, 100%, la de Guayaquil me parece que pueden tener un componente del 50 al 60%, nosotros queremos que sea biodegradables tal cual, porque aquellas fundas en realidad OXO biodegradables o OXO degradables no son tan así. El plástico no se degrada normalmente, sino bajo condiciones específicas químicas y además después de todo un proceso. Los plásticos se demoran y se tardan al menos en 1000 años los espumaflex y 150 años bajo esas condiciones expresas, ¿no? Entonces sí hay ciertas diferencias en ese sentido. De una manera realista, ¿cómo lograr la disminución progresiva de la utilización de plásticos de un solo uso? ¿Qué dice la ordenanza? Pero, insisto, de una manera realista, ¿esto va a actuar sobre la oferta
o sobre la demanda o sobre ambas y de qué forma? Va a actuar sobre la demanda, sobre la oferta, es decir, la restricción es aquella que se hace sobre la producción. O sea, ¿no? ir disminuyendo la venta o distribución. La venta, sí, porque no es competencia de los gobiernos locales el poder cobrar fundas para disminuir en la demanda, pero sí es competencia, por ejemplo, que estamos preveyendo en la ordenanza, el generar capacitación a la ciudadanía en una especie de corresponsabilidad con las empresas que generan el plástico, es decir, que el gobierno seccional del municipio de Quito no invierta solamente el gobierno en campañas de educación ambiental, sino en una corresponsabilidad con la empresa que genera además este tipo de plásticos. ¿Por qué? Porque creemos, ¿no es cierto?, que el principio es quien contamina paga y además un tema de responsabilidad extendida que se llama del productor. Entonces, si es que pero más allá de la producción de plástico, el uso del campañas. plástico no es atribuible al consumidor común y corriente, al ciudadano visto de manera individual, sino a la gran industria. Por ejemplo, las embotelladoras de bebidas gaseosas son las grandes consumidoras y distribuidoras de este tipo de materiales que terminan convertidos en basura. ¿Qué se va a hacer? Ahora, todo lo que es el PET, el Tetra Pak y el plástico de uso primario, es decir, el que envolvemos el cárnico, los pollos, etcétera, eso no va a ser topado. ¿Por qué? Porque el PET, por ejemplo, sí se recicla y de hecho es materia prima de un segundo producto y además genera ingresos para recicladores. El Tetra Pak también se puede reciclar, el cartón, etcétera. Entonces, eso no va a ser materia de la ordenanza, sino exclusivamente el plástico que en realidad lo usamos 5 minutitos y lo botamos, es decir, las fundas que, por ejemplo, están en las farmacias y que te dan una pastillita y te vas con la funda. Pero las botellas de gaseosas las botellas de gaseosas no se reutilizan. Se pueden reutilizar si son PET. Se dan un segundo y un tercer uso. Entonces, esas no son materia de regulación de esta ordenanza porque sí se las puede reutilizar, ¿no? Entonces, estamos hablando específicamente de la regularización de aquello que, como el sorbete, cogemos 2 minutitos o 1 minuto y lo botamos. O la funda de acarreo que se llama, que igualmente terminan en los rellenos sanitarios sin descomponerse y por años enterrados bajo tierra. Ofrecemos seguir analizando el alcance de esta ordenanza y su verdadero impacto en aquello que nos preocupa a todos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Perdón, Verónica Arias Cabanilla, secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Estaremos mañana desde las 6:55 nuevamente con ustedes aquí en Primera Impresión. Buenos días.